El sol comenzaba a hundirse tras un tramo de álamos que bordeaban la autopista 73. Su luz se derramaba larga y dorada sobre el asfalto descolorido, pintando el horizonte en un naranja que ardía lentamente. Chuck Norris conducía con una mano en el volante y la otra descansando ligeramente cerca de la palanca de cambios. Su nieta Emma estaba sentada en el asiento del pasajero con las piernas recogidas. Sus zapatillas rosas golpeaban rítmicamente contra el tablero. Tenía 7 años, curiosa y hablaba demasiado cuando estaba nerviosa, lo que significaba que ahora estaba callada. Habían estado en la carretera durante horas, de regreso a casa de su madre después de un fin de semana en la cabaña de Chuck. 3 días de silencio en la fogata y viejas películas de vaqueros. A Emma le había encantado, pero ahora estaba empezando a desvanecerse. ¿Podemos parar pronto?, preguntó. Finalmente, rompiendo el silencio, tengo sed. Chuck asintió una vez. Próxima estación. Ella sonrió y miró por la ventana. No pasó mucho tiempo antes de que el resplandor de un letrero parpadeante de una gasolinera apareciera justo delante. Uno de esos lugares desgastados de otra década. 2 surtidores, una vieja máquina de hielo y una tienda de conveniencia con ventanas polvorientas y un letrero de neón parpadeante de abierto, medio iluminado. Chuck se detuvo lentamente, sus ojos recorriendo el estacionamiento, vacío, tranquilo. Aún así, estacionó la camioneta junto a la bomba número 4 y apagó el motor. Vamos, le dijo a Emma, toma tus zapatos. Ella se deslizó hacia abajo de su asiento saltando sobre un pie mientras se los ponía. ¿Puedo conseguir dulces? ¿De un tipo o de una pieza? Chuck la miró fijamente. Emma sonrió, lo conseguía dentro, la tienda estaba oscura y fresca, zumbaba con luces fluorescentes en el bajo zumbido de los refrigeradores. El piso estaba amarillento con cáscaras de tomillo, estaban cuidadosamente abastecidas, aunque un poco anticuadas. Detrás del mostrador estaba un hombre joven con una camisa roja descolorida, delgado, pálido, de unos 20 años. Parecerá aburrimiento. Solo podía venir de trabajar 12 horas seguidas sin nadie con quien hablar. Chuck le hizo un gesto cortés y recibió uno a cambio. Emma se lanzó hacia el pasillo de dulces como si fuera su misión del cielo. Chuck se dirigió a la parte de atrás, agarró una botella de agua fría y se dirigió a la caja registradora. Fue entonces cuando la notó, una camioneta negra, loca y silenciosa, entró al estacionamiento, sin matrícula, ventanas oscuras, el motor seguía en marcha, los pasos de Chuck no cambiaron. Pero su mente cambió de marcha. Llegó al mostrador y dejó la botella. Alcanzó en su bolsillo trasero por un billete de $10. El joven empleado lo miró, sus ojos habían cambiado, ya no estaban aburridos, ahora estaban alertas, temerosos. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible sobre el zumbido. Los refrigeradores no se mueven, susurró detrás de ti. Chuck se congeló su agarre, se apretó ligeramente su cabeza, no giró, solo miró hacia abajo y vio la mano del empleado temblando junto a la caja registradora. La voz de Emma flotó desde un pasillo de dulces. Abuelo, ¿qué debo hacer si comparto? Chuck no respondió de inmediato, sus ojos recorrieron el espejo de seguridad en la esquina superior. 3 hombres saliendo de la camioneta, sin palabras, sin gritos, solo movimiento, calma, practicado. Se giró ligeramente, lo suficiente para ver la cabeza de Emma aún visible sobre el estante de bocadillos, luego dijo en voz baja: toma lo que quieras, cariño, vamos a estar aquí un rato. Chuck no se movió, ni siquiera cambió su peso, solo dejó lentamente el billete de $10 en el mostrador y levantó la vista para encontrarse con los empleados. La garganta del joven se tensó, sus pupilas estaban dilatadas, cualquier compostura que hubiera estado fingiendo segundos atrás se había evaporado. Ahora parecía alguien agarrando un secreto con ambas manos, tratando de no dejar que explote. La mirada de Chuck se desvió a la izquierda, reflejada en el cristal polvoriento del refrigerador de refrescos. La camioneta negra al ralentí con el motor aún en marcha. 3 hombres estaban saliendo, no dieron portazos, no hicieron contacto visual entre sí, solo se movían rápido pero suave, como si hubieran hecho esto antes. Chuck se inclinó ligeramente hacia atrás, bloqueando la vista de Emma detrás de él con su cuerpo. Ella todavía estaba en el pasillo de bocadillos, comparando 2 bolsas de ositos de goma, como si esta fuera la decisión más difícil del mundo. No se había dado cuenta de nada, se aclaró.
La garganta casualmente Emma llamó por encima de su hombro voz tranquila consigue lo que quiere seremos rápidos la. Campana sobre la entrada tintineó el hombre número 1 entró estatura promedio mediados de los 30 llevaba una sudadera con capucha gris manchada cara estrecha boca apretada una larga cicatriz se deslizaba desde su ceja hasta la punta de su pómulo viejo no enojado pero muerto se dirigió al refrigerador abrió la puerta como si perteneciera allí y sacó una bebida. Energética ni siquiera miró a Chuck el hombre número 2 lo siguió manchado grueso cuello caminaba como si quisiera ser dueño de la habitación el último el más joven dudó en la puerta dio un vistazo rápido afuera luego entró y dejó que se cerrara detrás de él Chuck no se giró pero su respiración se hizo más lenta estaba contando pasos escuchando la separación el hombre con la cicatriz claramente el líder pasó por el pasillo de papas fritas y miró fijamente al empleado sin palabras solo una mirada que decía haz lo que te digo o mueres primero Chuck se movió ligeramente sus botas reposicionándose sin hacer ruido estaba calculando la distancia entre él y el empleado la salida y lo más importante Emma ahora sostenía su dulce y caminaba lentamente hacia el mostrador su rostro aún inocente aún inconsciente el hombre de la cicatriz apoyó un codo en el mostrador y abrió la bebida energética tarde dijo su voz era plana demasiado educada Chuck pudo sentir el momento endurecerse como concreto fraguando los dedos del hombre golpearon el costado de la botella 3 tiempos tap un código por el rabillo del ojo Chuck vio un paso de Baldi cerca de la puerta bloqueando la salida el más joven merodeaba cerca del revistero mano metida en el bolsillo de su chaqueta Isen el empleado tragó saliva con dificultad. Chuck volvió a mirar de reojo, no a los hombres, a Emma, que seguía a salvo, pero no por mucho tiempo. Hace 3 días, el plan había sido un robo a mano armada en una joyería de un pequeño pueblo cerca de la enero de 10. Entrar y salir en menos de 3 minutos, sin alarmas ni testigos. Esa era la idea, pero las ideas no significan mucho cuando la sangre empieza a derramarse. En el momento en que el más joven del equipo, Roy, de apenas 19 años, vio al dueño de la tienda meter la mano debajo del mostrador, se quedó paralizado. El líder, Dax, no lo hizo. Disparó 2 veces. El anciano cayó al suelo con fuerza. Tampoco formaba parte del plan la alarma silenciosa. Cuando llegaron al coche, la policía ya estaba montando barricadas. Su cuarto hombre, Mitch, no lo logró. Era demasiado lento, demasiado ruidoso o simplemente demasiado desafortunado. La policía lo atrapó antes de que doblara la esquina. Los 3 fugitivos restantes huyeron cruzando la frontera estatal, cambiando de coche 2 veces. Tirando la ropa, pegados a los caminos secundarios y a los baños de las gasolineras durante 48 horas. No habían comido mucho, solo cecina de gasolinera, bebidas energéticas y adrenalina. No hablaron del anciano, no hablaron. Sobre Mitch ahora estaban desesperados y cuando los hombres desesperados llevan armas el aire cambia a su alrededor por eso Dax había elegido la gasolinera estaba a solo unas millas del puesto de control federal a las afueras del condado de Pozos la carretera estaba tranquila solo 2 surtidores sin tasas sin cámaras la revisó la última vez que pasaron era un lugar perfecto para obtener lo que necesitaban efectivo de la gasolina registrada del auto y lo más importante de todo una distracción. Una mujer o mejor un niño alguien para poner en el asiento delantero para protegerlos algo a lo que los soldados en el puesto de control no se atreverían a apuntar lógica enfermiza pero no era nuevo golpeamos fuerte rápido y fuera Daxon la camioneta minutos antes no disparamos a menos que tengamos que controlar la habitación Roy quédate atento sin nervios Roy asintió con los ojos hueco no había dormido todavía veía al dueño de la joyería cada vez que parpadeaba a su lado tate el músculo del grupo hizo crujir los nudillos contra el volante nunca le gustaron los planes te gustó la fuerza cuando entraron en la gasolinera todo parecía estar bien adentro solo un empleado flaco una chica y un hombre mayor cerca del refrigerador Dax entrecerró los ojos algo sobre el hombre mayor parecía todavía no congelado solo medido pero lo descartó los viejos rara vez son una amenaza Roy se quedó cerca de la puerta Dax se dirigió hacia el mostrador bebida energética en mano Tate lo siguió.
Posicionándose junto a la salida ya habían hecho esto antes, no siempre con armas, no siempre limpio, pero cuando Dax golpeó la botella 3 veces en el mostrador, Isen el empleado sabría ahora eres nuestro solo. Daxon sabe que el hombre mayor también había escuchado los toques, no sabía que ya había mapeado el diseño, las salidas, los ángulos, no sabía que el hombre parado junto al refrigerador una vez había entrenado a las fuerzas especiales cómo moverse a través de puertas y romper huesos en silencio, y Dax ciertamente no conocía a esa niña en el pasillo de dulces. No era solo una niña, era la nieta de Chuck Norris, y esta no era solo una gasolinera, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Chuck no se inmutó, no se movió ni un centímetro, pero su mente se puso en movimiento como una puerta cerrada abriéndose hacia el viento. Había estado en habitaciones como esta antes, diferentes paredes, diferentes armas, pero el mismo silencio, el tipo que crece tanto espeso y zumba tras tus oídos, el tipo de silencio que llega justo antes de que todo salga mal. 3 hombres demasiado tranquilos, demasiado callados, demasiado calculador. Vio los reflejos en el vaso de la hielera. Scarface Dax estaba fingiendo curiosear dulces cerca del mostrador, pero su cuerpo permanecía en ángulo hacia Isen. El alto Tate se había plantado junto a la salida, brazos cruzados, boca apretada como si estuviera esperando a que alguien parpadeara mal. El más joven se quedó junto a la puerta, mitad dentro, mitad fuera. Roy Chuck pudo ver el zapato del niño temblando. Isen el empleado no se había movido desde el susurro. Sus manos estaban en la caja registradora, pero sus dedos estaban curvados bajo el borde justo sobre el interruptor de pánico. Su garganta palpitaba, el sudor le cubría la frente. Chuck dejó su botella de agua en el mostrador, luego se giró ligeramente y llamó suavemente: Emma. Ella se asomó desde el pasillo de bocadillos, sosteniendo una bolsa de gusanos sour en una mano, una barra de chocolate en la otra. Consigue lo que quieras, cariño, tráelo, dijo. Su tono era uniforme, tan uniforme hizo que Isen volviera a levantar la vista. Emma comenzó a saltar hacia el dulce en mano, completamente inconsciente de que 3 pistolas cargadas ahora ocupaban la misma habitación mientras sus pequeños pasos rebotaban. Fue entonces cuando Dax se movió. Dio un paso del estante de refrigerios hacia el mostrador y dejó una lata de bebida energética. Su boca se curvó en una sonrisa que no coincidía con sus ojos. Deberías tener cuidado de dejar que los niños deambulen, le dijo a Chuck. La gente ya no es lo que solía ser. Chuck no respondió. Sus manos permanecieron abiertas y relajadas. Los dedos de Dax golpearon la lata 1 vez, 2 veces, 3 veces, una señal. Tate cambió su forma de esperar, bloqueando la puerta por completo. Ahora Roy hace una tienda cerca de las revistas. Los ojos moviéndose entre sus compañeros como un niño viendo a los niños mayores hacer algo estúpido. Los ojos de Chuck nunca dejaron a Hacha, pero internamente marcó la distancia de pasos a Isen. 3 a Dax, 2 a Emma y luego tintineó. La lata se inclinó. Dax la atrapó con una mano y con la otra metió la mano dentro de su sudadera con capucha. No fue suave, era práctica, demasiado practicado. Isen contuvo el aliento y golpeó su mano en la alarma silenciosa. Un clic seco detrás del mostrador. Dax se congeló. Tate, Bart, ¿qué demonios, hombre? La tensión se rompió como una banda elástica. Bajo presión, Dax sacó el arma. Balanceándola hacia el mostrador, Emma se detuvo, sus ojos fijos en el arma. No gritó, pero los gusanos agrios cayeron de su mano. Chuck se interpuso entre ellos en un instante, protegiéndola con su cuerpo, un brazo detrás sosteniéndola cerca, el otro brazo doblado ligeramente, la mano rozando cerca de su cinturón. Listo, fácil, Chuck dijo voz baja. Dax giró el arma hacia el ¿crees que vas a jugar al héroe o hombre? Chuck miró con renuncia. No solo intenta mantenerla con vida. Por un segundo todo estaba quieto, incluso Tate parecía inseguro. Roy retrocedió cerca de la puerta de vidrio temblando. Luego Dax levantó el arma un poco más alto justo en el pecho de Chuck. La mano derecha de Chuck se inclinó ligeramente hacia su bolsillo trasero. Doug gritó: manos donde puedo ver, pero ya era demasiado tarde. Chuck no estaba sacando un arma, solo una billetera suelta como cebo. Dax parpadeó. Solo por medio segundo, movimiento en falso. El pie izquierdo de Chuck giró, el peso se desplazó y explotó hacia adelante. La pierna izquierda de Chuck se movió primero, un giro sutil, su bota girando hacia un lado sobre el enium mientras sus caderas dejaban caer la billetera en su mano derecha y se quedaba baja, lo suficientemente suelta como para distraer una distracción. Los ojos de Dax concentrado en el movimiento. El cerebro se puso al día demasiado tarde. Chuck se lanzó hacia adelante 3 pasos. Un suspiro. Su brazo izquierdo se elevó bajo la mano del arma de Dax, no para agarrarla,
sino para clavar su codo en el bíceps interno del hombre, derribando el cañón justo cuando Dax disparó. El disparo atravesó el aire y abrió un agujero en el letrero de Lucky Latou detrás del mostrador. Jadeos, gritos. Emma golpeó el suelo cuando el cuerpo de Chuck chocó con la sección media de Dax. Los dos hombres se estrellaron contra los estantes. Una botella de agua hizo que las botellas de plástico cayeran por el suelo. Chuck envolvió la muñeca de Dax tratando de enjuagar el arma, pero Dax era más fuerte. Parecían luchar con una energía salvaje y desenfrenada. El arma disparó de nuevo. ¡Bam! Atravesó el estante sobre el hombro de Chuck, haciendo que llovieran fragmentos de vidrio. Un fragmento se clavó en el brazo de Chuck. Caliente, caliente y profundo. Gruñó. Dolor real. Sangre real, pero no se detuvo. Chuck soltó la muñeca el tiempo suficiente para levantar la rodilla contra las costillas de Dax. El hombre jadeó y Chuck se retorció golpeando la parte posterior de su codazo en la garganta de Dax. El arma cayó, Isen la pateó con fuerza en el mostrador. Chuck se giró a tiempo de ver a Tate cargando en un cuerpo masivo moviéndose como un apoyador. Furia en cada paso, no hubo tiempo para reiniciarse. Chuck agarró un estante de metal caído y lo arrojó no como un arma sino como una pared. Golpeó a Tapate en el medio, ralentizándolo lo suficiente. Aún así, el hombre grande Beryl avanza con él. Hombro, revisando a Chuck en la pantalla de chicles. El casquillo se quebró. Chuck gruñó, el aire se escapó de sus pulmones. Tate rugió lanzando un puño. Chuck se agachó, apenas sintió el viento SK pasar por su oreja. No intentó igualar la fuerza con la fuerza. En cambio, se agachó, agarrando la rodilla del hombre y tirando con fuerza. Tate tropezó. Chuck se levantó con un uppercut a la mandíbula del hombre. El crujido resonó. Tate se tambaleó. Cayó hacia atrás sobre las botellas de agua. Derramadas, los pies perdieron tracción, su cabeza se golpeó contra el azulejo. Chuck inconsciente se apoyó en un estante. Sangraba por su brazo derecho. Respiraba con dificultad. Emma se arrastró desde detrás del estante de bocadillos, los ojos muy abiertos. El abuelo levantó una palma. «Quédate ahí». Entonces vino el clic. Chuck se giró. Roy, el más joven, el asustado, estaba parado en la puerta, brazos temblorosos, una pistola en mano apuntando directamente a Chuck. Todos se congelaron incluso. Isen. Chuck no levantó las manos, no se movió, solo miró a Roy. Su voz era tranquila, tranquila, no hagas algo que no puedas retractar. Las manos de Roy temblaban más fuerte, sus ojos estaban vidriosos, dividido entre el miedo y el instinto. Chuck dio un paso lento hacia adelante, la sangre goteaba de su brazo. No eres como ellos, dijeron que no íbamos a lastimar a nadie. Roy tartamudeó. No lo sabía, te creo, dijo Chuck. Otro paso, pero ahora tienes que tomar una decisión. Roy bajó la mirada al arma, luego a Chuck. Luego a Emma, su rostro quieto pero sin miedo. Algo se quebró dentro de él, bajó la pistola, luego golpeó el suelo. Roy cayó de rodillas con las manos sobre la cabeza. Afuera el débil sonido de las sirenas comenzó a elevarse. Chuck no sonrió, no se relajó, se giró hacia Isen, trajo algo para la chica y un botiquín de primeros auxilios. Isen parpadeó de inmediato. Emma corrió al lado de Chuck abrazando su pierna. Está sangrando, dijo Chuck, le revolvió el cabello, solo un rasguño. Las sirenas estaban cada vez más fuerte, ahora distante pero acercándose rápido, serpenteando por caminos desiertos vacíos como fantasmas, persiguiendo truenos dentro de la estación. El silencio se había apoderado. Dax yacía desplomado cerca del estante de agua embotellada, inconsciente. Tate seguía inconsciente con la cara presionada contra una baldosa agrietada del suelo. Roy se arrodilló junto a la puerta con la mano detrás de la cabeza, lágrimas corriendo por la mugre de su rostro. Chuck estaba de pie en el centro de todo, respirando pesadamente, brazo ensangrentado y empapado a través de la manga, pero sus ojos no habían cambiado, todavía firmes, todavía observando cada sombra como si pudiera morder. Emma se aferraba a su costado, pequeñas manos agarrando su chaqueta. No había hablado en minutos. El dulce que había elegido yacía olvidado en el suelo. Entonces la puerta de la trastienda crujió. Los hombros de Chuck se pusieron rígidos. Nadie había vuelto allí todavía, no el empleado. Isen se giró de una caja
Registradora con un botiquín de primeros auxilios en la mano se congeló. Espera quién es. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un cuarto hombre acosador teñido de rojo, manos nerviosas, tal vez finales de los 30, no había estado en la camioneta. Debe haber venido por separado o se quedó detrás de un. El instinto del explorador. Chuck gritó, pero ya era demasiado tarde. El hombre irrumpió, arma en alto, y agarró a Emma. Ella gritó. Chuck giró dando un paso adelante, pero el cañón de la pistola empujado contra la sien de Emma lo hizo detenerse en seco. Lo juro por Dios, gritó el hombre. Muévete, y lo haré. No estoy fanfarroneando. Las manos de Chuck subieron lentamente. Déjala ir. ¿Crees que eres el tipo duro? Siseó el hombre. ¿Crees que has ganado? Te metes con la gente equivocada. La mandíbula de Chuck se tensó, su voz baja y clara. Ya terminaste, solo que aún no lo sabes. El hombre tiró de Emma hacia el mostrador, arma temblando. Sus ojos se movían entre Chuck, la puerta principal y la trasera. Pánico. Había chocado contra algo a mitad de colapso y ahora estaba buscando el control con sangre en sus manos. Tú, le ladró a Eason. Dame las llaves de la caja registradora ahora. Eason arrojó las llaves por el mostrador sin decir palabra. El hombre no las atrapó. No estaba concentrado, estaba dando vueltas. Chuck lo vio, el tic en sus dedos, las respiraciones superficiales. No un profesional. Una cabeza caliente. Una oportunidad, y ahora sosteniendo a la única persona que Chuck no podía permitirse perder. Abre el cajón, el hombre gritó. Eason se movió lentamente, ganando tiempo. Es jama menos que tú, a menos que toques el código primero. Luego tócalo. El pistolero jaló a Emma más cerca. Ella gimió. Chuck dio un paso adelante. No quieres esto. Cállate, deja ir a la chica. Dije cállate. Los ojos del hombre se volvieron hacia Chuck. No vio los dedos de Eason golpeando debajo del mostrador. Sutil código Morse. No. Chuck leyó el ritmo, solo una cuenta regresiva. 3, 2, 1. Eason golpeó una bandeja de monedas contra el costado del cajón. Hizo un sonido de trueno. Metal contra metal. El pistolero se estremeció solo por un parpadeo y Chuck se movió. No se abalanzó. No golpeó a Roy. Se sentó contra la pared cerca del revistero. Las rodillas tiraron de su pecho. Las manos lo esposaron frente a él. Ahora el agente lo había hecho rápido. Casi demasiado rápido, como si no estuviera lista para mirarlo demasiado tiempo. Nadie lo estaba, no estaba sangrando, no estaba gritando. Ni siquiera se estaba moviendo. Solo se quedó mirando sus palmas temblorosas, dedos apretados como si ya no supiera para qué servían. Chuck lo observó en silencio a unos metros de distancia. Los paramédicos estaban revisando a Emma. Eason estaba dando su declaración afuera rodeado de policías. Las sirenas estaban apagadas. Ahora el estacionamiento estaba lleno de luces rojas y azules, pero adentro estaba tranquilo. Roy no había hablado desde que terminó, no había corrido, no había peleado, solo había dejado caer un arma y se había sentado. Chuck pisó un vidrio roto y el proyectil todavía se desvió. Se arrodilló junto al chico, lentamente rígido por sus moretones. Un brazo todavía estaba envuelto en gasa, la sangre empapándolo, pero eso no era lo que importaba. Roy no levantó la vista. Chuck habló suavemente. ¿Cómo te llamas? Un segundo luego Roy. Chuck asintió. ¿Cuántos años tienes? 19. Silencio de nuevo. Entonces Chuck preguntó, ¿qué te prometieron? Eso llamó la atención de Roy. Sus ojos finalmente se levantaron rojos, enrojecidos, confundido. Chuck esperó. Roy tragó saliva. Que sea rápido, nadie saldrá lastimado. Entra y sale, solo dinero. Apartó la mirada. Dijeron que el viejo de la joyería no se defendería. Dijeron que atraparon a Mitch porque era estúpido. Dijeron que solo tenía que estar allí. La voz de Chuck se mantuvo firme. ¿Y tú les crees? Roy asintió una vez. No lo sabía. Conviértete en esto. Chuck se recostó un poco y lo estudió. ¿Alguna vez le disparaste a alguien? La cabeza de Roy se levantó horrorizada. No, juro que nunca cargué el arma que me dieron. ¿Por qué? Porque si la cargaba podría tener que usarla y no quería ser ese tipo. No quería ser como ellos. Chuck se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que Roy no esperaba. Bien. Roy parpadeó. ¿Qué? Los ojos de Chuck eran duros pero no crueles. Bien, significa que queda algo en ti. El chico lo miró, realmente miró. Me van a encerrar de todos modos, ¿verdad? Chuck no mintió. Tal vez. Roy se secó los ojos con la manga. Mi padre ha estado en prisión desde que tenía 7 años. Mi madre se fue cuando tenía 10. Abandoné los estudios el año pasado sin dinero, sin plan, solo rabia. Se rió amargamente. Supongo que eso es todo lo que se necesita para ser reclutado. Chuck asintió lentamente. Sí, eso es todo lo que se necesita, pero no es todo lo que
Se necesita para volver. Roy lo miró de nuevo, esta vez con un destello de algo que no había estado allí antes: duda, esperanza, arrepentimiento, todo enredado. ¿Crees que alguien como yo puede volver? Chuck no dudó, solo si él elige cada día durante un largo momento. Roy no dijo nada entonces. ¿Por qué me hablas? Después de lo que hicimos. Chuck se quedó de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor por el dolor en su hombro, porque no apretaste el gatillo y porque mi nieta vio algo en tus ojos, el miedo, no el odio. Hizo una pausa. No me alejo de las personas que todavía tienen una opción. Roy y llorar, pero algo se quebró en su interior, no muy fuerte, solo lo suficiente para que las piezas se movieran, y por primera vez en horas ya no sintió frío. No todos los enemigos son monstruos, algunos son solo chicos que nunca tuvieron a alguien que les dijera que todavía puedes darte la vuelta. Afuera las sirenas se silenciaron, la luz intermitente todavía pintaba las paredes de rojo y azul, pero el caos había dado paso a los procedimientos de control de movimiento, papeleo y miradas perplejas de los oficiales, que llegaron solo unos minutos demasiado tarde. Dentro de la gasolinera parecía que se había librado y ganado una pequeña guerra. Dos médicos estaban terminando el brazo de Chuck, curando el corte profundo de vidrio con gasa y antiséptico. Uno de ellos negó con la cabeza. Deberías estar en shock, dijo Chuck. Levantó una ceja. No es la primera vez que sangras cerca. Emma estaba sentada en un taburete bebiendo de una caja de jugo que los oficiales le habían dado. Sus mejillas estaban sucias, pero sus ojos estaban tranquilos. Ahora ella seguía mirando hacia Chuck como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí, todavía sólido. Estaba Eisen, el empleado. Acababa de terminar un segundo relato de lo que sucedió esta vez a un agente del DHS con una cazadora y gafas de sol espejadas. Así que estás diciendo que el agente, repitió el sospechoso, AED el arma y este hombre lo desarmó con un pañuelo. Eisen asintió. Bueno, más o menos, fue rápido. Creo que había algo de judo allí, o tal vez jitsu. No sé, hombre. Se movía como el viento, como si hubiera hecho esto antes. El agente miró a Chuck. Chuck no miró hacia atrás. Estaba hablando suavemente con Emma, ajustándose el vendaje en el codo donde se lo raspó. Durante la pelea, otro oficial mayor con canas en las sienes pasó por encima de su placa roja. Sargento Hall. ¿Tiene un nombre, señor?, preguntó Chuck. Hizo una pausa. Chuck, dijo el sargento. Esperó apellido, nombre. Chuck no respondió. Emma intervino amablemente. Norris. Mi abuelo es Chuck Norris. La habitación se quedó en silencio durante medio segundo. Hall miró fijamente y luego parpadeó. ¿Hablas en serio? Eisen asintió rápidamente. Ese es él. Ese es por qué el tipo nunca tuvo una oportunidad. El agente del DHS volvió a mirar a Chuck, esta vez con una lente completamente nueva. Metió la mano en su chaqueta, claramente a punto de pedir algo más oficial. Chuck se enderezó, miró fijamente y dijo simplemente: no estoy buscando una declaración ni un metal. Hall levantó una mano para detener al agente. Miró a Chuck, luego a Emma, luego a los cuatro sospechosos atados con bridas que seguían gimiendo en el suelo. Uno estaba llorando, ¿sabes?, dijo Hall lentamente. La mayoría de la gente habría corrido. Chuck miró a Emma. No corres cuando alguien a quien amas está en peligro. Eso fue todo lo que dijo. La habitación se quedó así unos segundos más. Luego Hall asintió lentamente. Entendido. Chuck se volvió hacia Emma. ¿Estás listo para ir a casa? Se puso de pie y tomó su mano sin decir palabra. Comenzó con un clip de 6 segundos, una grabación borrosa tomada por un adolescente escondido detrás del refrigerador de refrescos durante el caos. La cámara se sacudió violentamente, pero logró capturar el momento exacto en que Chuck Norris desarmó al pistolero con nada más que un pañuelo y un movimiento ultrarrápido. El clip llegó a Twitter antes de que los paramédicos hubieran terminado de vendar el brazo de Chuck, para cuando Chuck y Emma volvieron a la carretera. Emma acurrucada en el asiento del pasajero, dormida con su caja de jugo todavía en la mano. El video ya había pasado el 1.000.000 de vistas. El subtítulo era simple: este viejo acaba de eliminar a 3 hombres armados y salvar a un niño. ¿Quién es este hombre? Los comentarios inundaron. ¿Acaba de ser un Jedi? Ese tipo con una servilleta se mueve como el abuelo de Jason Bourne. Espera un minuto, ¿es ese Chuck Norris? Vale.
Ahora oficialmente le tengo miedo a todos los ancianos de Texas. Los hilos de Reddit explotaron. El empleado de la gasolinera Eisen dio una entrevista improvisada a una camioneta de noticias local mientras estaba de pie sobre cajas de leche. Trató de mantenerse humilde enfatizando que simplemente presionó el interruptor de pánico y se agachó. Pero no pudo evitar revivir cada segundo del derribo. No lo dudó. Dijo Eisen con los ojos muy abiertos. Se movió antes de que nadie más respirara y juró que la forma en que miró al tipo que sostenía la K nunca había visto nada igual. Las noticias nacionales recogieron la historia en cuestión de horas. Frases como misterio, héroe, vaquero y guardián. El abuelo inundó cada feed. El programa de entrevistas especuló. Los presentadores matutinos recrearon el movimiento del pañuelo con toallas de papel enrolladas, pero el hombre mismo no estaba mirando. Chu condujo silenciosamente por un camino de tierra mientras el sol se ponía detrás de ellos. Emma se había quedado dormida contra su hombro. No necesitaba revisar internet, no le importaba quién era tendencia. Había hecho lo que tenía que hacerse. Nada más nada menos. A la mañana siguiente, afuera de un restaurante local en Odessa, dos hombres estaban sentados tomando café en el porche cuando una camioneta negra se detuvo. El hombre más joven entrecerró los ojos. ¿Es él? El mayor ni siquiera levantó la vista de su taza. Si tienes que preguntar, dijo entonces, ya lo sabes. Chuck salió de la camioneta lenta y constantemente, se ajustó el cuello, asintió una vez a los hombres en el porche y abrió la puerta del restaurante. Adentro nadie dijo una palabra. No necesitaban. Algunos hombres pidieron aplausos, otros solo pidieron café. A la noche siguiente la tormenta había pasado hacía tiempo. Chuck y Emma estaban sentados en el porche de su cabaña a las afueras de Marfa. El viento susurraba a través de tall pines y los últimos rayos anaranjados del sol se desvanecían detrás de las colinas. Una taza de cerámica desportillada descansaba en las manos de Chuck, café negro todavía humeante. Emma tenía una manta envuelta alrededor de sus pequeños hombros, sosteniendo una taza de chocolate caliente con ambas manos. Ninguno había hablado por un tiempo. No necesitaban hacerlo, las noticias seguían corriendo descontroladamente. Pero la cabaña no tenía televisión. El teléfono de Chuck zumbaba ocasionalmente en su bolsillo, llamadas perdidas, mensajes de texto de números que no reconocía. Seguridad Nacional había llamado 2 veces. Un medio de comunicación ya le había ofrecido un contrato para un libro. No había respondido a ninguno. Emma rompió el silencio primero. El abuelo Chuck miró. Sí, su voz era suave. Ese chico, el que no te disparó. ¿Qué va a hacer de él? Chuck tomó un sorbo antes de responder. Probablemente será acusado, dijo. Pero ese juez sabrá la diferencia entre un punk armado y un niño que busca una salida. Emma asintió, pero sus cejas permanecieron fruncidas. Pensé que podrías haberlo herido, no lo hiciste. Chuck miró hacia atrás, hacia los árboles. El aire era más fresco ahora. Ya he escuchado a suficiente gente en mi vida, dijo. Lastimar a uno más nunca arregla al último. Emma se acercó. Pero los detuviste a todos. Chuck no respondió de inmediato, se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, la mirada cayó al camino de tierra debajo de los escalones. Entonces no me detuve. Ellos dijo que se detuvieron, solo les hice elegir más rápido de lo que estaban preparados. Emma parpadeó. ¿Qué quieres decir? Chuck la miró directamente a los ojos. Le das a la gente un segundo para verse a sí mismos, realmente se ven a sí mismos, y los correctos lo harán. Se estremece. Ella pensó en eso entonces en silencio. ¿Alguna vez te estremeciste? Chuck sonrió apenas cada vez que casi hacía algo de lo que me arrepentiría. Otro silencio. Entonces Emma hizo una pregunta que había estado guardando desde la gasolinera. ¿Siempre das miedo? Chuck rió entre dientes. No lo eras para ellos, no estaba tratando de serlo, dijo, pero a veces estar tranquilo es lo más aterrador de la habitación. Emma asintió como si entendiera, incluso si ella aún no lo hacía. El viento se levantó, agujas de pino crujieron en la cubierta. Chuck se puso de pie, estiró la espalda y caminó hacia la barandilla de madera. Metió la mano en su chaqueta y sacó una moneda, no de oro, no elegante, solo una vieja y desgastada moneda de 25 centavos con una muesca en el borde. Se la entregó. ¿Para qué es esto? Ella preguntó. La próxima vez que tengas miedo, él dijo, sostén eso en tu palma y recuerda, el miedo te hace a menos que lo dejes. Ella la apretó fuerte y luego sonrió. ¿Puedo decirle a mi amiga que estás famoso ahora? Chuck negó con la cabeza. De todos modos no te creerán. Ella rió. Al día siguiente Emma regresó con su madre.
La vida avanzó tranquilamente a unos pocos estados de distancia. Roy se sentó en un centro de detención juvenil con un defensor público a su lado y un juez revisando la cinta de él bajando el arma, y en algún lugar a lo largo de la frontera un agente de seguridad nacional miró fijamente un informe de impresora que decía: sujeto se niega a declarar sin identificación confirmada, referido como Chuck Norris. No se recomienda ninguna acción adicional. Chuck se recostó en su porche con las botas cruzadas, bebiendo café sin aplausos, sin titulares, solo un viento en los árboles y el leve sonido de una moneda girando lentamente en la mano de una niña en algún lugar lejano.